Dicen que la vejez llega de golpe como una tormenta silenciosa, pero no es cierto. La vejez llega despacio, como una traición. No comienza en las arrugas ni en los dolores de huesos. Comienza cuando uno se da cuenta de que ya no es necesario, ni para la casa, ni para los hijos, ni para quien juró amarte hasta el final. Me llamo Elías. Tengo 79 años, aunque el espejo me regala algunos menos, y los recuerdos me suman unos cuantos más. Hoy vivo solo, en una casita de madera que construí con mis propias manos en las afueras del pueblo de San Adán. Aquí los días son lentos y el silencio pesa, pero no duele tanto como el silencio de quienes uno más amó. No siempre fue así. Hubo un tiempo en que tenía una familia, una esposa, un hijo, una promesa de vida sencilla pero digna. Todo parecía en su lugar. O eso creía yo. Mi esposa se llamaba Isabela. Era una mujer de voz dulce y mirada rápida. Nos conocimos en una feria de ganado, y aunque ella no era del campo, siempre decía que yo le recordaba a los árboles viejos, callados, firmes, pero llenos de historias. Nos casamos jóvenes, como se hacía antes, sin mucho que pensar, solo con fe y pan compartido. Durante años fuimos un equipo. Criamos a nuestro único hijo, Dariel, entre gallinas, libros de escuela y los cuentos que yo le contaba a la luz del farol. Dariel era mi orgullo, inteligente, vivaz. Siempre decía que quería salir del pueblo, ser alguien importante, como si eso significara que nosotros no lo éramos. Yo trabajaba de sol a sol para pagarle una buena educación. Le enseñé a caminar, a montar a caballo, a ser justo, pero quizás fallé en enseñarle a valorar. Con los años, todo empezó a cambiar. Isabela comenzó a guardarse cosas. Llegaba con el ceño fruncido. Hablaba por teléfono a escondidas. Yo creía que era el estrés o la menopausia, como dicen los doctores, pero en el fondo, algo en mí ya sabía. Hay silencios que gritan, solo que uno elige no escucharlos por miedo a confirmar lo que duele. Un día, sin previo aviso, ella me dijo que se iba, así con la maleta en la mano y los ojos secos. Me dijo que había conocido a otro, que se sentía vacía conmigo, que Dariel ya era grande y que no tenía por qué seguir fingiendo. No hubo lágrimas, no hubo abrazos, solo un portazo que aún retumba en mi alma como un trueno. Dariel, en lugar de quedarse conmigo, se fue con ella. Eso fue lo que más me rompió. No me dolía que ella me dejara, me dolía que él también lo hiciera, como si toda mi vida fuera una estantería mal armada que, al caer una pieza, se desplomó entera. Pasé las noches mirando el techo, sin entender en qué momento todo lo que construí se volvió ruina. Las personas en el pueblo comenzaron a hablar. Algunos se compadecían, otros se burlaban en silencio, pero lo peor no fue eso. Lo peor fue lo que vino después, cuando Dariel regresó, años más tarde, no para pedirme perdón, sino para humillarme, para enterrarme en vida con palabras que nunca pensé escuchar de la boca de mi propio hijo. Pero de eso hablaré después. Hoy les hablo desde el presente, desde esta mecedora vieja que chirría cada vez que el viento sopla fuerte. Y lo hago no para que me tengan lástima, sino para que escuchen. Porque a veces, incluso las historias más tristes, tienen una última página que nadie esperaba. Porque Dios no olvida, y el tiempo, aunque lento, siempre acomoda las piezas del alma. Pasaron 6 años desde que Isabela se fue. 6 años en los que mi casa se volvió un eco. Cada rincón me recordaba algo. Su perfume en las cortinas, su taza favorita en el estante, sus peines olvidados en el baño. Pero el recuerdo que más pesaba no era el de ella, era el de Dariel, mi hijo, alejándose sin mirar atrás. Durante ese tiempo, nunca me llamó. Ni una carta, ni una visita en Navidad. Yo supe por rumores del pueblo que se había mudado con Isabela a la capital, que ella se había casado con un empresario, un tal Víctor León, hombre de cuello blanco y sonrisa de hielo. Supuse que Dariel había encontrado en él al padre que siempre creyó merecer. Nunca lo culpé del todo. A veces el dolor no te deja ver la verdad. A veces, cuando alguien que amas te señala con el dedo, te convence de que eres culpable aunque no lo seas. Yo lo crié con amor, pero me olvidé de algo. El mundo afuera también educa, y no siempre con justicia.
Una mañana de otoño, mientras arreglaba el tejado del gallinero, vi un auto negro detenerse frente a mi portón. No era un auto cualquiera. Brillaba como recién salido de fábrica, con vidrios oscuros y llantas gruesas. Pensé que se habían equivocado de casa, pero cuando se abrió la puerta y vi salir a Dariel, casi dejé caer el martillo de la sorpresa. Mi hijo ya no era el mismo. Vestía traje, llevaba un maletín y tenía ese aire de quien cree haber conquistado el mundo. Se me acercó con una sonrisa cortés, sin emoción, como si me hablara un banquero en lugar de mi propio hijo. «Hola, padre», me dijo. «Necesito hablar contigo de algo importante». No me abrazó, no me miró con ternura. Me miró como si yo fuera un trámite. Le ofrecí pasar y en silencio entramos a la cocina. Aún conservaba su lugar en la mesa, ese donde de niño solía hacer dibujos con el tenedor sobre el mantel. Me pareció verlo por un segundo, con el rostro sucio de tierra, pidiéndome más leche. Pero esa imagen desapareció tan rápido como vino. «Vengo a hacerte una propuesta», me dijo sin rodeos. «Mamá quiere que vendas esta casa. Ya no tiene sentido que vivas aquí solo. Te pagaríamos bien. Podrías ir a un asilo o algo así. Estarías más cómodo». Sentí que me apuñalaban el pecho, no por la propuesta, sino por la frialdad, por ese «mamá quiere» que confirmaba que, para él, yo ya no era parte de su historia. «¿Y tú qué quieres, Dariel?», le pregunté. Me miró confundido. No estaba acostumbrado a que le hicieran preguntas personales. Vivía con un guión en la cabeza, como esos ejecutivos de televisión. «Yo solo quiero lo mejor para todos», respondió evasivo. «Esta propiedad tiene valor. Podríamos invertir ese dinero. Mamá piensa que es lo mejor». Mamá piensa. Otra vez. Como si ella hablara por él. Lo observé en silencio. No era solo la ropa o el peinado. Era la forma en que ya no encajaba en mi mundo. Como si todo lo que compartimos hubiese sido borrado por un borrador fino y cruel. «Esta casa no está en venta», dije con voz firme. Él se rió. Una risa breve, casi burlona. «Padre, no seas terco. No puedes quedarte aquí como un viejo loco. ¿Qué futuro te espera entre gallinas y tierra?». Ahí fue cuando mi alma se rompió. No por lo que dijo, sino por cómo lo dijo. Ya no era solo desinterés, era desprecio. «Prefiero quedarme entre gallinas que vivir en medio de gente sin alma», le respondí. Él se levantó molesto tirando la silla hacia atrás. «No quiero discutir. Te dejo mi tarjeta. Piénsalo. Mamá y yo volveremos la semana que viene. Si no aceptas, lo resolveremos por las malas. Legalmente». Dejó la tarjeta sobre la mesa y salió sin más. Ni un «te cuidas» ni un «hasta luego». Me quedé allí sentado, solo, en esa misma silla donde años antes me pidió que le enseñara a leer, a escribir, a ser hombre. No lloré, pero por dentro sentí que algo moría. Y sin embargo no imaginaba que Dios ya tenía un plan, que la vida, en su extraña justicia, me devolvería la voz, en el momento menos esperado. Esa noche no dormí. El cuerpo me pedía descanso, pero la mente no encontraba reposo. Me levanté 3 veces, caminé por la casa, toqué las paredes, los marcos, el horno de leña donde tantas veces cociné para ellos. Esta casa, que parecía insignificante para mi hijo, era todo lo que me quedaba. Era testigo de mis días felices, de las luchas, del crecimiento y también del abandono. La tarjeta de presentación seguía sobre la mesa, como una amenaza muda. No la toqué, no la rompí, solo la dejé ahí, como se deja una herida abierta para que cicatrice sola. Me preguntaba qué tanto se había envenenado el corazón de Dariel, como para venir a tratarme como un estorbo, pero también me preguntaba si yo había fallado en algo, si en mi forma callada y sencilla de amar, le faltó algo que no supe dar. A la mañana siguiente fui al galpón y comencé a limpiar, no por necesidad, sino por necesidad del alma. Me pasé horas barriendo, moviendo maderas, ordenando herramientas que no usaba desde hacía años. A cada movimiento sentía que iba desenterrando pedazos de mí mismo. Fue ahí donde encontré la vieja caja de lata, la que guardaba las cartas. No eran muchas, apenas unas 15 o 20, pero cada una era un pedazo de mi corazón escrito con manos temblorosas y esperanza rota. Cartas que había escrito para Dariel después que se fue con su madre. Nunca las envié.
Me daba vergüenza, o tal vez miedo de que las ignorara. Me senté en una banca polvorienta y empecé a leerlas. Hijo, hoy soñé que volvíamos a pescar juntos como cuando tenías 8 años y creías que podías atrapar hasta tiburones en el arroyo. Dariel, sé que estás creciendo, que tienes tus ideas, pero no olvides tus raíces. No olvides que el pan que comes fue amasado con mis manos gastadas. No sé qué te dijo tu madre de mí, pero yo nunca te mentí, nunca te traicioné. Solo te amé a mi manera, callado, como los árboles que no gritan, pero dan sombra. Leí una tras otra, con la voz quebrada y los ojos húmedos. Y fue ahí cuando supe que no podía seguir callando. No por mí, sino por la verdad, porque a veces el amor también necesita justicia. Decidí entonces hablar con alguien en quien confiaba más que en nadie. Don Lucindo, mi compadre, amigo de toda la vida, y exabogado retirado. Él siempre había sido mi espejo de sabiduría cuando yo no encontraba el norte. Lo llamé por teléfono, le conté lo sucedido. Él no se sorprendió del todo. Isabela siempre fue buena para los juegos de espejos, dijo con voz lenta. Pero si vas a hacer algo, hazlo bien. Tienes derechos, Elías. Y también tienes algo que ellos no tienen. Conciencia limpia. Me ofreció revisar los papeles de la propiedad, y lo invité a la casa ese mismo fin de semana. Cuando llegó, con su bastón y su carpeta bajo el brazo, parecía más viejo que yo, pero sus ojos aún brillaban con esa lucidez de quien ha visto demasiado, y ya no se sorprende. Tu terreno tiene valor, me dijo, pero no solo en dinero, también tiene historia. Tienes escrituras firmadas solo a tu nombre. Isabela no puede reclamar nada, mucho menos Dariel. Yo no buscaba pelear, pero tampoco permitiría que me borraran, que pisotearan lo que me costó una vida construir. ¿Y si intentan hacerlo igual? Le pregunté. Entonces nos defendemos, respondió él firme, pero con dignidad, porque la dignidad no se negocia. Esa noche dormí mejor, no porque la tristeza se hubiera ido, sino porque había recuperado algo que creí perdido, mi voz. Y en silencio, antes de apagar la lámpara, miré hacia el cielo y dije, Señor, si tú me diste esta casa, si tú me diste este hijo, también me darás la fortaleza para enfrentar lo que venga. No quiero venganza, pero sí verdad, porque la verdad, a veces, es el único refugio del alma. Lo que yo no sabía era que la verdad no tardaría en salir, y lo haría de una manera que ni yo mismo habría imaginado. Una semana después, como había prometido, Dariel regresó. Esta vez no vino solo. Bajó del auto con Isabela a su lado. A pesar de los años, su porte seguía intacto, como si aún creyera que podía controlar el mundo con su mirada severa. Llevaba gafas oscuras, un abrigo caro y un gesto de absoluta indiferencia. Yo los observé desde el porche, con la mecedora apenas balanceándose. Papá, dijo Dariel, sin emoción, ¿pensaste en lo que hablamos? Pensé, sí, respondí sin levantarme. Pero creo que ustedes no vinieron a escucharme, vinieron a imponer. Isabela se adelantó. Su voz tenía la misma firmeza que cuando regañaba a Dariel de niño, pero ahora había algo más, desprecio. Elías, no seas infantil. Esta casa no tiene sentido para ti. Estás viejo. Te vendría bien algo más cómodo, algo con atención médica. No necesito ni tu compasión ni tu dinero, respondí. Me sentí extraño al decirlo, no por las palabras, sino por lo fácil que salieron, como si, después de tantos años, mi alma por fin se atreviera a defenderse. Si no aceptas la oferta, iniciaremos un proceso judicial, intervino Dariel. Podemos alegar incapacidad. Ya lo hablamos con un abogado. Me levanté. Caminé despacio hasta la mesa del porche. Allí tenía la carpeta que don Lucindo me dejó. La abrí y saqué las escrituras. Aquí está todo, dije. Esta casa fue construida por mí, con dinero mío, y está a mi nombre. No hay nada que puedan reclamar legalmente. Isabela frunció el ceño. No se lo esperaba. Eso no importa. Tenemos testigos de que siempre compartimos los gastos, de que vivíamos como sociedad conyugal. No, tú te fuiste, me dejaste, y no firmamos nada, así que legalmente, no tienes derechos sobre esta tierra. Dariel me miró con incredulidad, como si, por primera vez, se diera cuenta de que yo no era tan débil como creía.
¿Y qué vas a hacer, padre? ¿Vivir aquí solo hasta morir? ¿Aferrarte a una casa vacía? Ahí fue cuando decidí hacer lo que nunca antes había hecho. Contar la verdad. Toda la verdad. ¿Sabes por qué tu madre me dejó, Dariel? Le pregunté, mirándolo a los ojos. Él guardó silencio. Isabela también. Nadie esperaba que yo trajera eso al presente. No fue porque yo fuera frío, ni porque no la cuidara. Fue porque ella ya estaba con otro. Lo descubrí por cartas escondidas, por llamadas a escondidas. Lo supe antes de que me lo confesara, pero decidí callar, para no destruirte a ti. Isabela intentó interrumpirme. Eso es una mentira. Manipulación emocional. ¿Mentira? Respondí, sacando una hoja amarillenta de la carpeta. Esta es una de las cartas que encontré. No está firmada con tu nombre, pero la letra es tuya. Aquí dices que no soportabas esta vida, que soñabas con irte, que el padre de Dariel era débil, que Víctor te hacía sentir viva. El rostro de Dariel se transformó. Ya no era arrogante, era el de un niño perdido. ¿Eso es cierto, mamá? Ella no respondió. Apretó los labios, dio un paso atrás. Lo hice por mí, murmuró finalmente. Estaba asfixiada. Y para eso destruiste una familia, le dije. Para eso me quitaste a mi hijo. Me acusaste de ser un hombre sin alma cuando eras tú quien ya no la escuchaba. Dariel bajó la cabeza. Y por primera vez, en muchos años, vi en él algo parecido al arrepentimiento. No sabía nada de esto, dijo en voz baja. Siempre creí que tú la habías hecho infeliz. La infelicidad no es culpa de otros, Dariel. Es la consecuencia de no decir la verdad. Y a ti te criaron con una mentira. Se hizo un silencio largo, el tipo de silencio que parte la vida en dos. Luego Isabela se giró sin decir más y caminó hacia el auto. Dariel la miró irse, y luego me miró a mí. No sé qué decir. Entonces no digas nada, solo escucha. Y decide si vas a seguir viviendo en la mentira que te dieron, o si vas a buscar la verdad por tu cuenta. Esa tarde, por primera vez en décadas, me sentí en paz. No porque hubiera ganado una discusión, sino porque me quité el peso de años en el alma. Pero lo que no sabía era que aún había una última carta por abrir, y esa cambiaría todo para siempre. 3 días después de aquel enfrentamiento, la casa estaba más silenciosa que nunca. No por la ausencia de sonidos, sino porque el alma misma parecía respirar hondo, como si todo lo dicho hubiera sacudido los cimientos no solo del pasado, sino también del presente. Me costaba aún creer que le había dicho a Dariel todo aquello, y menos aún que él escuchó. Pero lo más curioso fue lo que sucedió después. Esa noche, mientras arreglaba unas tejas en la parte trasera del galpón, encontré algo que creí perdido para siempre. El viejo baúl de Isabela. Era de madera de cerezo, con herrajes oxidados por el tiempo, cubierto por una manta deshilachada que yo mismo usé cuando dormíamos juntos en invierno. Lo abrí con cuidado, más por respeto que por curiosidad. Dentro había ropa, una caja de costura, algunas fotografías y en el fondo, un cuaderno de tapas de cuero, cerrado con una cinta azul. No sé qué me empujó a abrirlo. Quizás fue el deseo de entender, o tal vez fue Dios, que sabía que aún quedaba algo por revelar. Las primeras páginas eran recetas, garabatos de cocina, listas de mercado, anotaciones sin importancia, pero al avanzar, las letras se volvían más cuidadosas, más hondas, y en la 4ª página vi el encabezado. Cosas que nunca dije, pero que pensé y sentí. Me quedé helado. No era un diario, era algo más íntimo. Era el lugar donde Isabela desnudó su alma sin tener que enfrentarse a nadie. Lo leí con una mezcla de rabia, nostalgia y ternura. A veces despierto y no reconozco la vida que elegí. No por Elías, que ha sido noble, sino por mí. Me miro al espejo y no veo a la joven que creía que la pasión lo era todo. Me pesa la rutina. Me pesa ser madre, esposa, ama de casa. Y me pesa no tener el valor de admitirlo sin destruir a los demás. Víctor me promete una vida nueva. Dice que merezco más. Yo le creo, aunque a veces me pregunto si solo estoy huyendo de mí misma. Sé que Elías lo sospecha, y aún así no me enfrenta. ¿Será que me ama tanto que prefiere dejarme ir en silencio? ¿O será que ya no le importo? No lo sé.
Pero cuando lo veo jugando con Dariel, me pregunto si alguna vez volveré a tener esa paz que él tiene. Mi corazón latía como si tuviera 30 años otra vez. Pero no era emoción. Era una mezcla venenosa de dolor, compasión y resignación. Seguía leyendo. Me voy, y me duele, porque sé que este adiós no es por odio, sino por miedo. No soy feliz, pero tampoco soy buena. Lo peor de todo es que arrastro a Dariel conmigo, y Elías no me lo impide. ¿Será cobardía o será amor? Nunca lo sabré. Cerré el cuaderno. No necesitaba más. En esas páginas encontré lo que Isabela nunca pudo decirme con los labios. Tal vez porque no supo cómo. Tal vez porque creyó que yo no lo entendería. La verdad es que sí lo entendía. Siempre lo hice. Solo que, cuando uno ama profundamente, acepta incluso lo que duele, aunque te arranque en pedazos. Esa noche encendí el fuego. Preparé un café amargo y me senté en la mecedora. Llevé el cuaderno conmigo, no para leerlo otra vez, sino para dejarlo sobre la mesa, como un testimonio del alma rota de quien me rompió. A la mañana siguiente, Dariel apareció, solo, sin su madre, y con los ojos bajos, como quien llega al confesionario con pecados viejos. ¿Puedo entrar?, me preguntó. Asentí. Lo noté distinto. No sé si era el modo en que se sostenía el portafolio, o la forma en que sus hombros ya no estaban tan erguidos. Nos sentamos frente a frente. El cuaderno seguía sobre la mesa abierto por la mitad. ¿Qué es eso?, preguntó. Verdad, escrita con tinta y arrepentimiento, le respondí. Lo leyó en silencio, sin prisa. A medida que avanzaba, su rostro cambiaba. No había lágrimas, pero su respiración se volvió más pesada, como si cada palabra le costara una piedra en el pecho. Cuando terminó, cerró el cuaderno. ¿Por qué guardaste esto? Porque a veces el dolor necesita tiempo antes de poder ser mirado de frente. Me miró largo rato, y luego, con voz apenas audible, dijo: Te fallé. No solo como hijo, te fallé como hombre. No dije nada, porque a veces el perdón no se da con palabras, sino con el silencio que no juzga. Esa fue la primera vez en mucho tiempo que sentí que Dariel no era solo el hijo que se había ido, sino el hijo que quizás, por fin, estaba volviendo. Dariel se quedó 3 días en casa. No dormía aquí, pero venía al amanecer y se iba al anochecer. A veces hablábamos. Otras veces solo compartíamos el silencio, mirando el gallinero, las hojas que caían o el café que se enfriaba entre las manos. No necesitábamos muchas palabras. Era como si su presencia quisiera decir: estoy intentando, no sé cómo, pero estoy aquí. La primera noche trajo una bolsa con herramientas nuevas. Me pidió permiso para reparar el portón, que estaba vencido por los años. Yo lo observaba desde el porche, apoyado en el bastón, viendo cómo ese hombre de ciudad, con sus manos limpias y su camisa planchada, volvía a ensuciarse con tierra y grasa. Fue la primera vez, en muchos años, que lo vi sudar sin quejarse, y, aunque no lo admitió, creo que se sintió orgulloso cuando el portón volvió a cerrar sin chirriar. ¿Recuerdas cuando te enseñé a usar la sierra?, le pregunté al día siguiente, mientras él cortaba unas tablas para reforzar el cobertizo. No, la verdad no, respondió, pero luego sonrió y añadió: pero recuerdo que me decía que no la tocara si no estabas tú cerca. Y claro, igual la toqué. Nos reímos, por primera vez. Una risa breve, rota, pero auténtica. Los momentos así fueron curando heridas. No del todo, claro. Hay dolores que no desaparecen, pero aprenden a no doler tanto, sobre todo cuando uno deja de caminar solo. Una tarde, mientras terminábamos de arreglar la cerca, se detuvo en seco y me miró. ¿Por qué nunca me defendiste?, preguntó. ¿Por qué dejaste que creyera que eras el malo? Tardé en responder, porque la respuesta no era simple, ni heroica, porque no se puede defender lo que aún no ha sido atacado con justicia, le dije. Si te defendía con rabia solo habría empeorado lo que ya creías, y si te obligaba a ver la verdad, habrías pensado que yo quería que odiaras a tu madre. Yo solo esperé, con la esperanza de que un día tú mismo buscaras la verdad, y lo hiciste. Bajó la mirada, clavó los ojos en el suelo como si las piedras pudieran responderle. La odié, ¿sabes?, murmuró,
Después de leer el cuaderno, sentí rabia, vergüenza. Me pregunté cuántas veces fui cómplice de algo injusto sin saberlo, pero luego pensé que tampoco fue fácil para ella. No, no lo fue, admití. Pero eso no justifica el daño. Lo que sí lo transforma es reconocerlo, nombrarlo, y no repetirlo. Me abrazó, así, de golpe, como cuando era niño, y venía corriendo a esconderse en mi pecho después de una pesadilla, y aunque ahora su espalda era más ancha que la mía, y sus brazos más fuertes, en ese momento, volvió a ser mi hijo, sin condiciones, sin rencores, solo hijo. Perdóname, viejo, dijo con la voz hecha trizas. No sabía nada, no quería verte como te vi, no sabía cómo amar de otro modo. Aprenderás, le dije, acariciándole la nuca, porque el amor no es algo que se sabe, es algo que se cultiva. Y tú recién estás arando el campo. Esa noche cociné como antes, lentejas con chorizo, pan casero, agua con limón. Nos sentamos en la misma mesa de siempre, en la que tantos silencios habían comido con nosotros. Pero esta vez había palabras, y había hambre, no solo de comida, sino de historia compartida, de perdón, de recuperar algo que no sabíamos si aún estaba ahí, pero que encontramos entre cucharas y migas. Antes de irse, Dariel se detuvo en la puerta. No sé si quiero volver a la ciudad, dijo. ¿Y entonces? Le pregunté. Entonces, tal vez me quede un tiempo, para ayudar, para aprender, para estar. Y yo asentí, porque no hacía falta más, porque a veces, cuando la vida te ha quitado tanto, una sola presencia sincera, lo cambia todo. Pero aún faltaba una última escena, una que nunca imaginé, una que pondría el broche final, y que demostraría que Dios, cuando actúa, lo hace con precisión de relojero y con pasión de padre. Era un jueves gris, de esos en que el cielo parece guardar lágrimas. Yo estaba en el jardín, removiendo la tierra con cuidado, preparando un pequeño huerto para las hierbas que tanto me gustaban. Romero, albahaca, menta, cosas simples. Dariel dormía adentro. Había pasado la noche leyendo viejos cuadernos míos. Se había vuelto curioso por todo lo que antes despreciaba. Fue entonces cuando la vi, Isabela, caminando por el sendero de tierra, sola, con un abrigo largo y el cabello más blanco que el recuerdo que tenía de ella. No traía maletas ni intención de quedarse. Su caminar era lento, casi respetuoso, como quien sabe que ha llegado al lugar donde cometió su mayor pecado. No dije nada, solo la observé mientras se acercaba. Llevaba en las manos algo envuelto en una tela de lino. Al estar frente a mí, no me miró de inmediato. Parecía esperar que yo diera la señal para hablar. No lo hice. La dejé hablar primero. Sé que no tengo derecho a estar aquí, dijo con voz temblorosa, pero necesitaba hacerlo antes de que sea demasiado tarde. ¿Tarde para qué? Pregunté, sin dureza, pero sin suavidad. Para pedirte perdón. A ti, a Dariel, a mí misma. Silencio. No vine a justificar nada. Sé lo que hice, y sé que nada de lo que diga lo deshace. Pero estos años me enseñaron que uno no se libra del dolor simplemente yéndose. Me fui creyendo que empezaba de nuevo. Pero lo único que hice fue arrastrar una sombra que no me dejó en paz nunca. Dejó la tela sobre la mesa del jardín. La abrí con cuidado. Dentro había una foto nuestra, en blanco y negro, de cuando Dariel tenía apenas 2 años. Estábamos los tres, riendo, con los pies en un arroyo cubiertos de barro. La imagen tenía arrugas, como si hubiera sido doblada muchas veces, como si hubiera viajado con ella todo este tiempo. La llevé conmigo, dijo, aunque me avergonzaba mirarla, porque sabía que ese momento fue real, y lo traicioné. Sus ojos, antes tan secos, se llenaron, pero no lloró, tal vez porque ya no tenía más lágrimas, o tal vez porque llorar era un lujo que uno pierde cuando ha vivido demasiado con la culpa. ¿Y por qué ahora, Isabela? ¿Por qué después de todo? Porque estoy enferma, Elías. No me queda mucho. Y antes de partir, necesitaba ver lo que destruí, y agradecerte por lo que nunca dijiste. Me quedé en silencio largo rato. Me costó hablar, sino porque había aprendido a no necesitar palabras para sanar. No vine a buscar perdón, añadió.
solo a entregar lo que aún guardaba, lo único que no me llevé, el recuerdo de que alguna vez fui feliz, y fue contigo. En ese momento, Dariel apareció en la puerta, nos miró a ambos confundido. Isabela se giró hacia él y se quebró. Se acercó, despacio, como si tocara terreno sagrado. «Hijo», dijo, apenas en un susurro, «no espero que me entiendas. Pero quiero que sepas que fuiste lo único que hice bien. Aunque te arrastré conmigo, aunque te confundí». Dariel no respondió de inmediato. Su mirada era un espejo de emociones mezcladas. Dolor, ternura, enojo y algo más. Algo parecido al amor, aunque herido. «No sé si puedo perdonarte, mamá, pero te agradezco que hayas venido». Ella asintió. Se abrazaron. Un gesto breve, frágil, pero suficiente. Antes de irse, se volvió hacia mí una última vez. «Gracias, Elías, por dejarme Por no hablar, vengarte con odio, por haber sido mejor de lo que yo fui». Y entonces, sin drama, sin promesas, se fue, caminando por el mismo sendero, más liviana, tal vez. Yo la observé alejarse hasta que la figura se perdió entre los árboles. Esa tarde, el cielo rompió en lluvia. No de tormenta, una lluvia mansa, casi como caricia. Y yo supe que algo, allá arriba, también se había limpiado. Dios no castiga, pero tampoco olvida. Y a veces, permite que las piezas rotas se junten aunque sea por última vez para que la historia, aunque triste, tenga cierre. Después de la visita de Isabela, algo cambió en la atmósfera. No fue un cambio violento ni abrupto. Fue sutil, como cuando se abre una ventana y el aire, poco a poco, se renueva. Dariel y yo seguimos con la rutina que habíamos construido en esas semanas, pero había una calma diferente, más profunda, más humana. Una mañana, mientras recogíamos ramas secas en el bosque cercano, Dariel me dijo, «Papá, estuve pensando en algo. Sí, quiero vender mi apartamento en la ciudad, comprar un terreno aquí, cerca de ti, construir algo, no sé, pequeño pero propio, sentirme parte de esto otra vez». Lo miré sin responder de inmediato. Mi corazón se apretó, no por tristeza, sino por el peso de una emoción inesperada, la esperanza, esa que uno cree muerta cuando los hijos se van, y de pronto regresa con voz nueva. «¿Estás seguro, Dariel? Aquí no hay lujo, ni ritmo rápido, ni gente que te aplauda por lo que usas o ganas. Lo sé, y por eso mismo lo quiero». Esa frase me tocó como una bendición, como si, después de todo lo vivido, él estuviera empezando a entender que la verdadera riqueza no está en los bolsillos, sino en las raíces. Pasaron los días, y empezamos a trabajar juntos en ese proyecto. Compró un terreno a 300 metros del mío. Empezamos con lo básico: una estructura de madera, un techo resistente, una pequeña galería. Yo lo asesoraba, claro, pero era él quien lo hacía con sus propias manos. Y en cada clavo, en cada martillazo, se iba reconstruyendo también nuestra historia. Una tarde, mientras descansábamos bajo la sombra de un algarrobo, me hizo una pregunta que no esperaba. «Papá, ¿crees que Dios me perdonó?» Me tomó por sorpresa, no por la pregunta en sí, sino porque venía de él. Del mismo hombre que años atrás se burlaba de mi fe, que me decía que rezar era cosa de viejos sin rumbo. «¿Y tú lo pediste?», le pregunté. «Sí, cada noche, desde que volví. Pero aún siento que no merezco lo que tengo ahora». «Entonces ya te perdonó», le dije, «porque Dios no mide el mérito como nosotros. Él mira el corazón, y si el tuyo ya cambió, entonces todo está saldado». Sus ojos se llenaron. No lloró, pero esa noche, cuando cenamos juntos, me pidió si podíamos orar antes de comer. Me tomó la mano, inclinó la cabeza, y fue él quien pronunció la oración. Una sencilla, una de hijo, una verdadera. Ahí supe que mi victoria no era contra Isabela, ni contra el abandono, ni siquiera contra el tiempo. Mi victoria era esa: un hijo con el alma despierta, con los pies en la tierra y el corazón mirando al cielo. Pero hubo una última decisión que debía tomar, una que me costó más que todas las anteriores. Esa misma semana, recibí una carta certificada. Venía de la clínica donde Isabela se trataba. Era breve, formal,
Pero dentro venía un sobre más pequeño, escrito con su puño y letra. Lo reconocí al instante. Temblando, lo abrí. Elías, si estás leyendo esto, probablemente ya no estoy en este mundo. No te pido nada, no te dejo nada. Solo quiero que sepas que te amé, a mi manera. Tarde lo entendí. Me pasé la vida esperando emociones de novela, y cuando por fin vi lo que era el amor real, ya lo había perdido. No tengo herencia que darte, pero sí una última petición. Cuida a Dariel. Enséñale a vivir sin cargar con mis errores. Y si puedes, reza por mí, porque aunque no lo merezca, me gustaría creer que alguna vez fui digna de tus oraciones. No lloré, no por frialdad, sino porque el alma ya había llorado antes, y ahora solo quedaba paz. Al día siguiente, fui a la iglesia del pueblo. Me senté en la última fila, como siempre. Cerré los ojos, y por primera vez en muchos años, no pedí nada. Solo agradecí, por la verdad, por la justicia del tiempo, y por haber tenido la última palabra, no con gritos, ni con venganza, sino con fe. Pasaron los meses. Dariel terminó su casita de madera, y cada mañana venía a desayunar conmigo. Traía pan casero, café fuerte, y a veces frutas que recogía él mismo. Nos sentábamos en la galería, mirando el sol salir entre los cerros y hablábamos de todo, de la infancia que él apenas recordaba, de mi juventud que parecía de otro siglo, de Dios, del alma, del silencio. Un día me propuso algo curioso. Papá, ¿y si hacemos un jardín? ¿Un jardín? Sí, en el espacio entre nuestras casas, con flores, hierbas, algo que una nuestras vidas. Un lugar donde crecer algo que no se pueda vender ni comprar. Sonreí, porque entendí que no hablaba solo de flores. Hablaba de sembrar perdón. Así empezamos. Cada quien elegía una planta. Él trajo jazmines, lavanda, albahaca. Yo puse margaritas silvestres, ruda, romero. Hacíamos surcos en la tierra con nuestras propias manos, y al plantar, hablábamos de lo que significaba cada flor. La lavanda, me dijo un día, me recuerda a mamá, por su perfume. Y el romero, le respondí, me recuerda a la abuela Lía. Lo ponía en el arroz y decía que espantaba las malas energías. Poco a poco, el jardín se fue poblando, no solo de plantas, sino de memoria, de significado. Era como si estuviéramos escribiendo un libro vivo entre nosotros. Pero el día que sentí que algo realmente había cambiado, fue cuando Dariel trajo una pequeña cruz de madera. La talló él mismo, y la enterró en el centro del jardín. ¿Qué representa?, le pregunté conmovido. A mamá, dijo. No su muerte, sino su silencio, su error, su carga. Quiero dejarla aquí, no seguir arrastrándola en mi espalda. Entonces entendí que el perdón no siempre necesita palabras. A veces basta con un gesto, un símbolo, un acto de amor sin aplausos. Desde ese día, cada vez que riegan el jardín, nuestras manos no solo cuidan la tierra, sino también las heridas, las que ya sanaron y las que todavía arden en silencio. Hubo una tarde en particular que no olvido. El cielo estaba gris, cargado de lluvia. Dariel estaba en su casa, y yo regaba las plantas antes de que la tormenta cayera. Y allí, frente a los jazmines, me quedé quieto, en silencio. Sentí una presencia, no física, no audible, pero intensa, como si alguien me abrazara por dentro, como si Dios me dijera, estás donde debías estar, no antes, no después, ahora. Y lloré. Lloré como no lo hacía desde que era niño. No de tristeza, sino de limpieza, de alivio. Recordé a Isabela joven, bailando descalza en la cocina. Recordé a Dariel pequeño, escondiéndose bajo la mesa para evitar bañarse. Recordé a mis padres, a mi primer perro, a la lluvia de enero en mi pueblo natal. Todo vino como una ola, y en vez de hundirme, me hizo flotar. Ahí, bajo la llovizna, supe que ese jardín era mi altar. No necesitaba templos ni vitrales. Esa tierra con flores y errores enterrados era el lugar donde Dios y yo nos encontrábamos cada mañana. Dariel lo entendió también. Empezó a invitar a niños del pueblo para enseñarles a sembrar. Les contaba historias, les daba semillas, y les decía, esta planta representa algo que hay que dejar atrás.
pero también algo que va a crecer si lo cuidas bien. Los niños no siempre entendían del todo, pero sí reían, sí cavaban, sí aprendían a esperar, y eso ya era milagro suficiente. Así fue como, en lugar de una familia rota, empezamos a construir una comunidad nueva, silenciosa, profunda, una que no necesitaba gritar para existir, bastaba con regar, con escuchar, con quedarse, porque a veces, lo que nos redime no es el castigo al que nos hirió, sino la vida que decidimos plantar después del dolor. Pasaron 3 años desde que Dariel volvió a mi vida. 3 años de silencios compartidos, de palabras cuidadas, de días donde el sol parecía más amable. A veces pienso que no fue él quien regresó, sino yo quien fue encontrado, rescatado de una soledad que ya se me había pegado al alma como hiedra. Un jueves cualquiera, mientras preparábamos pan juntos, porque él aprendió a hacerlo conmigo como si el pan también fuera una forma de reconciliarse, tocaron la puerta. Era una mujer joven, con un rostro que se me hizo vagamente familiar. ¿Don Elías?, preguntó, con voz tímida. Sí, hija. ¿En qué puedo ayudarte? Soy Viera, la hija de Estela, la enfermera que cuidó a su esposa en los últimos días. Me quedé mudo. Estela. El nombre cayó como una piedra en un lago calmo. La joven, con manos temblorosas, sacó de su bolso un sobre, amarillento, sellado con cinta vieja. Tenía mi nombre escrito con la letra de Isabela. Mi madre me dio esto antes de morir. Me pidió que lo entregara cuando yo fuera mayor. Me dijo que usted necesitaba saber la verdad. Algún día. Mis manos temblaban. Sentí que el suelo se me abría. Dariel, que escuchaba desde la cocina, se acercó. Y en un acto que aún me conmueve, colocó su mano sobre la mía como diciendo, lo que sea, lo enfrentamos juntos. Abrí el sobre. Dentro había una carta, larga, escrita con tinta azul, en los márgenes de un cuaderno escolar. La letra era de Isabela. Reconocí sus curvas, sus pausas, sus comas suspendidas en el aire. Elías, sé que estás leyendo esto en un futuro que ya no me pertenece. No sé si me odiarás, si me llorarás o si ya me habrás olvidado. Pero quiero que sepas algo que nunca me atreví a decirte en vida. Cada palabra era un puñal, pero también una caricia. No me engañaste. Yo lo supe siempre. Supe que no lo hiciste. Pero tenía tanto miedo. Miedo de que fueras feliz sin mí. Miedo de que ya no me necesitaras. Así que egoístamente decidí castigarme y castigarte. Quería que sintieras lo que yo sentí. Soledad. Abandono. Y me equivoqué. Te herí de la peor forma. No porque no te amara, sino porque te amaba demasiado. Como una loca que se aferra a su herida. Me odio por eso y te pido perdón. Mis ojos no podían contener las lágrimas. Las palabras ardían, pero también liberaban. Sé que tal vez nunca puedas perdonarme, pero si algún día plantas un árbol, déjalo crecer por los años que nos robé. Si alguna vez ves a Dariel reír, piensa que es mi forma de pedirte otra oportunidad, aunque ya no esté. Cuando terminé de leer, el silencio fue tan espeso que se podía cortar con cuchillo. Dariel estaba llorando. Yo también. Él con voz rota dijo, Yo creí en ella, pero nunca quise saber más. Me daba miedo descubrir que era mentira, o que era verdad. Ahora todo es distinto. Tomé su rostro entre mis manos, como cuando era niño. Hijito, lo importante no es quién tuvo razón. Lo importante es que estamos aquí, juntos, vivos, sembrando algo nuevo. Esa noche, plantamos un árbol en el centro del jardín, un duraznero. Dariel escribió una pequeña placa que decía, para los que supieron pedir perdón aunque fuera tarde. La colgamos del tronco, y durante unos minutos no dijimos nada. El viento hablaba por nosotros, y por Isabela también. Su carta no borró el dolor, no resucitó los años perdidos, pero me devolvió algo que creí muerto para siempre. La voz, esa voz interior que me recordaba que todavía tenía derecho a seguir viviendo, a sonreír, a amar sin miedo. Porque el perdón no es una puerta que se abre de golpe, es una rendija por donde si uno tiene el valor de esperar, vuelve a entrar la luz. Y esa luz empezó a entrar de nuevo en mi casa, en mi jardín, y sobre todo, en mi pecho. Después de la carta de Isabela,
La paz que tanto había buscado comenzó a tomar forma sólida, aunque silenciosa, en nuestra vida. Ya no había lugar para la ira ni para el resentimiento. Solo quedaba un espacio ancho, donde cabían la aceptación y la esperanza. Dariel y yo habíamos reconstruido más que una casa o un jardín. Habíamos reparado un vínculo que parecía roto para siempre. Pero también había otro tipo de justicia que estaba por llegar. Una justicia que no dependía de abogados ni de tribunales. Un día, recibí una llamada inesperada. Era el representante de una empresa constructora local. Querían comprar el terreno vecino, y sabían que era mío. La oferta era generosa, mucho más de lo que yo esperaba. Me preguntaron si estaba interesado. Por primera vez, sin duda ni temor, respondí. No. Sorprendidos insistieron. ¿Pero no querría vender? Es una oportunidad única. No. Repetí. Esta tierra no está en venta. Y colgué. Más tarde Dariel me preguntó. ¿Por qué no vendiste? Podríamos usar ese dinero para todo. Para ti, para mí, para el futuro. Lo miré y dije, porque esta tierra no es solo tierra. Es historia, es memoria, es vida. Venderla sería como vender una parte de mi alma. Y eso no tiene precio. Su mirada cambió. En mi hombro. Lo entiendo, papá. Aquí está nuestra historia. Y no podemos dejar que se borre. La empresa intentó presionar. Enviaron más ofertas, luego abogados, luego mensajes. Pero siempre respondí lo mismo, no. Y poco a poco, la noticia se corrió por el pueblo. La gente empezó a respetar mi decisión. No por obstinación, sino por firmeza. Así fue como, sin levantar la voz ni hacer escándalo, logré lo que ni la traición ni el abandono pudieron quitarme. La dignidad. La dignidad de mantenerme fiel a mí mismo. Esa justicia silenciosa me dio más fuerza que cualquier triunfo legal. Porque a veces, la victoria no es ganar una batalla. Es saber cuándo no pelear. Y yo peleé mi guerra más importante dentro de mí, con mis recuerdos y con mi fe. Cuando sentí que había ganado, comprendí que el verdadero poder no está en la venganza, ni en el reproche, sino en la paz que nace al aceptar y amar, incluso cuando te han lastimado. Miré a Dariel y sonreí. La última palabra siempre la tiene Dios, le dije. Y esa palabra es amor. Hoy sentado en esta vieja mecedora que ha visto más amaneceres y atardeceres que años en mi espalda, siento que mi alma ha encontrado reposo. Miro hacia el jardín que junto a Dariel sembramos, y en cada planta, en cada surco de tierra, veo reflejadas las batallas que he librado, las heridas que el tiempo ayudó a sanar, y las promesas que aún sostienen mi espíritu. No fue fácil llegar hasta aquí. No fue fácil vivir la traición de quien pensé sería mi compañera eterna, ni soportar la humillación silenciosa de un hijo que se alejó, cegado por sus propios miedos y dudas. Hubo noches en las que la soledad me envolvía con su manto oscuro, y días en que la rabia me consumía sin piedad. Pero, gracias a la fe que nunca abandoné, pude descubrir que la verdadera fuerza no está en devolver golpes, ni en aferrarse al resentimiento, sino en aprender a soltar, a perdonar y a confiar en que Dios siempre tiene la última palabra. La justicia que Dios otorga no es la que brilla en las páginas de los periódicos ni en las sentencias de los tribunales humanos. Su justicia es profunda, silenciosa, invisible a los ojos del mundo. Es la justicia que florece en el corazón cuando decides amar a pesar de las heridas, cuando escoges la paz en lugar del rencor, cuando prefieres sanar en lugar de destruir. Aprendí que el abandono duele como un golpe inesperado, pero no tiene el poder de anular tu valor ni tu dignidad. Que la traición puede quebrar tus sueños, pero nunca tu esencia. Que la indiferencia de quienes amaste puede lastimar tu alma, pero jamás puede apagar la luz que Dios puso en ti al crearte. Hoy sé que no hay mayor victoria que recuperar el amor perdido, aunque sea diferente, aunque lleve cicatrices profundas. Que la redención no siempre llega en forma de grandes gestos o palabras grandilocuentes, sino en los detalles simples, en los actos humildes de quienes deciden quedarse, de quienes deciden amar sin condiciones, de quienes renacen a pesar de todo. Si estás escuchando esta historia, quizás porque en tu vida también hay heridas que parecen insuperables, te hablo desde lo más profundo de mi experiencia. No pierdas la fe, no te rindas. Aunque la oscuridad parezca eterna,
Recuerda que después de la noche siempre llega el amanecer. Dios siempre tiene la última palabra, y esa palabra es amor, perdón y esperanza. Te invito a que, si esta historia tocó tu corazón, dejes un comentario con las palabras paz en Cristo. Ayuda a que este mensaje llegue a más personas que, como tú o como yo, necesitan una luz en medio de la tormenta. También te animo a que compartas este video, porque en cada historia compartida hay un poco de sanación colectiva. Y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal. Aquí no solo contamos relatos, aquí construimos puentes hacia la paz, hacia el perdón y hacia una vida con sentido. Recuerda que la penúltima enseñanza que te compartí no es un detalle menor. La verdadera justicia no se gana en gritos ni en venganzas, sino en la paz que cultivas en tu alma y en las semillas de amor que decides plantar cada día. Gracias por quedarte hasta el final. Ahora tómate unos minutos para cerrar los ojos, dejar que la música te envuelva y permitir que un silencio de gratitud inunde tu ser. Agradece a Dios por las batallas ganadas, por las heridas sanadas y por las que aún te fortalecen en el camino. Que la paz de Dios te acompañe siempre y hasta la próxima historia, querido amigo o amiga.